Los números, como en cualquier idioma, son muy importantes conocerlos, saber pronunciarlos y saber distinguirlos, porque hay muchos que se parecen a la hora de escribir y puede causar errores. Es por esto que si desde la base lo vas aprendiendo correctamente, luego cuando llegues a números más largos, se te será más fácil el poder escribirlos, el poder decirlos. Así que vamos a ver los números del 0 al 20, porque luego vais a ver que del 20 al 30 es un poco distinto, pero eso lo veremos luego. Vamos, del 0 tenemos el 0, 0, se pronuncia 0, tenemos el 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y 20, ¿sí? Los números son muy importantes para poder cuantificar cosas, objetos, personas, ¿sí? Como por ejemplo, tengo dos amigas, tengo dos amigas, tengo dos amigos si son chicos, tengo dos amigas si son chicas, ¿sí? Femenino, amigas. Hay cuatro libros, ¿sí? Hay cuatro libros. Yo tengo cuatro libros. Tú tienes cuatro libros, ¿sí? Quiero un café. Quiero un café. No quiero dos cafés, quiero un café, ¿sí? Tengo 15 años. Tengo 15 años. Ayer fue mi cumpleaños y ahora tengo 15 años. Son las 18 horas, ¿sí? Son las 18 horas. Son las 6 de la tarde, ¿sí? Hay 12 estudiantes, ¿sí? En mi clase hay 12 estudiantes. 6 chicos y 6 chicas, ¿sí? Por eso es muy importante los números, ¿sí? Vale, vamos a ver una parte importante en los números, que son los números que incluye el número 20 hasta el 30, ¿sí? Del 21 al 29. Nos encontramos que en estos números lo que ocurre es una contracción. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el 20 más el número 21, ¿sí? Esto solo, y se escriben juntos, esto solo pasa del 21 al 29. Eso lo veremos más adelante en la clase, que a partir del 30 hacia arriba ya todos se escriben igual, ¿sí? Pero es un caso que hay que tener en cuenta que del 21 al 29 se sigue esta estructura de 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23 y ya lo mismo para los otros, ¿sí? 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28. Aquí está mal escrito, es un fallo mío, pero aquí va. 28, 28, 29, 29, ¿sí? Y llegaremos al 30, ¿sí? Ejemplos con el 20, va. Tengo 23 años. Yo tengo 23 años. En un partido de fútbol hay 22 personas o hay 22 jugadores de fútbol. Yo pago, yo pago, yo pago 25 euros. 25
euros, ¿sí? Yo pago 25 euros. Otra parte importante en los números es conocer las decenas en el idioma de español, ¿sí? Que son las que van de 10 en 10. Encontraríamos el 10, que lo hemos visto antes, el 20, que también lo hemos visto antes, y ya entraría el 30, el 40, 40, 50, 50, 60, 60. Aquí veis, vigilar porque se parecen mucho y no es lo mismo. 70, 70, ¿sí? 60, 70, ¿vale? Hay un cambio de S y T. 80, 80, 90, 90, 100, 100, ¿sí? Luego estarían las centenas, eso lo veremos más adelante cuando vayamos a tocar números más avanzados. Ejemplos con decenas. Mi padre tiene 60 años. Mi padre tiene 60 años. La clase, la clase dura 40 minutos. La clase dura 40 minutos. Muy importante con los números ir apuntándolo en la libreta porque es como se queda en la mente. Cuando tú escribes algo es más fácil que luego lo recuerdes. Eso aplica en todo. Vale, ya hemos pasado del 29, ya estamos en el 30, ¿sí? A partir del 30 todos van a seguir esta estructura, ¿sí? Ya van a seguir esta estructura. No van a ser como el 21 que va junto, sino que van a seguir esta estructura que es la decena más el i más el número, ¿sí? Estos son un poco más fáciles de entender que el 20, pero al final todo es fácil con práctica. Ejemplos que podemos encontrar, ¿sí? Al final todos van a ser iguales. 31, 30 la decena, añadimos el i siempre, más el número 1. 31, 40 la decena, el i más el número, el 4, ¿sí? Fijaros que estamos siguiendo esta estructura todo el rato, ¿sí? Todo el rato estamos siguiendo esta estructura. 57, 50 la decena, más el i más el número 7. 82, ¿sí? 80 es la decena, el i y el 2 es el número. Como os había dicho antes, regla clara, ¿sí? Solo los números del 21 al 29 van pegados. Esto sería incorrecto, ¿sí? 21 no estaría bien, ¿sí? No es correcto, ¿vale? Vamos a tenerlo claro para a la hora de escribir no cometer estos fallos. Vale, vamos a practicar lo aprendido, ¿sí? Os voy a dejar unos números más fáciles, un poco más difíciles, ¿sí? Para que practiquéis lo aprendido, ¿sí? Si lo habéis apuntado en la libreta, podéis ir a la libreta, buscar estos números y hacer este mini ejercicio para practicar un poco lo que habéis aprendido en esta clase, ¿sí? En Improve Spanish Now siempre os voy a poner ejercicios para que practiquéis lo que hemos aprendido, aunque sean mini ejercicios, porque es importante practicar, no solo escuchar, sino practicar, escribir, ¿sí? Siempre vais a tener estos ejercicios. Luego si queréis, comentáis abajo en los comentarios los resultados y yo os daré un like en vuestro comentario, ¿sí? Vale, con esto sería todo. Si os ha gustado esta clase, recordad suscribiros. Van a haber clases de más nivel. Recordad que estamos en lo más básico del idioma y vamos a ir subiendo cada vez más de nivel hasta que tú puedas hablar como un nativo, ¿sí? Ese es el objetivo. Sí, sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo.